info@galainer.org o jaimfrim@galainer.org. Para comunicarse conmigo, janamiri@gmail.com, y para contribuir ingresamos a dimensiones.org y ahí seguimos el enlace correspondiente. Gracias, Ilana. Ok, entonces hoy seguimos con lo de Sfirat HaOmer. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos un poco del Sfirat HaOmer con respecto al porqué y de dónde viene en la Torá la fuente de esta Sefirá, de esta cuenta del Omer? Hoy vamos a ir un poco más ya a la parte práctica y a la parte, a la segunda cara de esta cuenta. Digamos que tiene muchísimo que ver, por supuesto, con la parte interna de la Torah. Bienvenida, Noemí, acabamos de empezar justamente. Hoy me parece que sí van a funcionar los files que vamos a empezar a subir. Ok, entonces comenzamos con lo que dejamos la vez pasada, que era un poco lo que tiene que ver la cuenta del Omer con la entrega de la Torá. Llegamos al día número 50 y es ahí cuando tenemos la festividad de Shavuot, y también agradecemos cada uno de estos días por toda la cosecha que tenemos. Todo eso tiene que ver con la festividad del Omer, que acá tenemos su primer página. ¿Están viendo? Okay. Hoy, gracias a la ayuda de Judith, los files funcionan. Y acá tenemos el orden de cómo se cuenta la sefirá esta del Omer. Primero que todo decimos la bendición. Ahora tenemos Baruch Atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kitshanu b'mitzvotav v'tivanu et sfirat haomer. Decimos la bendición. Luego contamos la cantidad de días. El primer día, Ayom Yom Echad LaOmer. Hoy es un día en la cuenta del Omer. Cada día vamos avanzando según los días y según las semanas. Ahora también lo vamos a ver. Pero luego de que insertamos aquí entre la bendición y lo que sigue el día correcto, también decimos la sefirá correcta. Y ahora vamos a entender también qué tiene que ver la sefirá del Omer con la Kabbalah. Ok. Entonces tenemos que cada día de la sefirá, que son 49 días, corresponde a una sefirá que está interincluida en otra sefirá. Quiere decir que tenemos 7 de 7. ¿Ok? Por eso llegamos a 49. Y fíjense que no tenemos a Jochma, Binah y Dad, no tenemos las 3 primeras, y por eso que no son 10, sino que son las 7, que son las Midot. Es decir, no estamos hablando de las sefirot en general, sino que estamos hablando de todo lo que corresponde a la parte de la emoción y de la acción en la persona. Tenemos Chesed, Gvurat, Tiferet, Netzach, Od, Yesod y Malchut, una interincluida en la otra, y es por eso que llegamos a 49. Por supuesto, el primer día comienza Chesed, Shebe Chesed. Acá lo estamos viendo con la flecha, es Chesed dentro de Chesed. ¿Cuál sería el segundo día? Gvura, Shebe Chesed. Tercero, Tiferet, Shebe Chesed, etc. ¿Ok? Luego cambiamos de semana, ya que son 7 días. La segunda semana va a ser todo lo mismo con Shebe Gvura. Chesed Shebe Gvura, Gvura Shebe Gvura, Tiferet Shebe Gvura, etc. Y eso tiene que ver con la pregunta que vamos a hacer ahora, que es, antes de formular la pregunta les voy a mostrar cómo quedaría intercalando el resto de los días, si podemos tenerlo más claro. Tenemos acá otro file que también fue arreglado gracias a Judith.
Mientras sube, les voy a contar que hay una pregunta que hasta ahora nadie la hizo y no sé por qué, pero es que no habré sido demasiado clara o demasiado interesante, entonces todavía no me la preguntaron. Pero si son días de tanta alegría y que son de preparación especial para la entrega de la Torá, ¿qué tiene que ver todo esto con las costumbres de duelo que tenemos en estos días? Como por ejemplo que no escuchamos música con instrumentos musicales. ¿Se acuerdan que lo dijimos también? Y también estamos escuchando al principio de cada clase, como se habrán dado cuenta, solamente canciones a capela. Entonces acá tenemos lo que decimos cada uno de los días. El segundo día decimos Ayom Shnei Yamim Laomer, y tenemos acá en chiquito que Nidá vamos a tratar de enmendar este día. Gura Shebechesed, Tiferet Shebechesed, ¿sí siente que está chiquitito? ¿Ok? Cuando llegamos a Shiva Yamim, que son 7 días, acá lo vamos a ver con la flecha, ¿lo ven? Ayom Shiva Yamim, llegamos a Malchut Shebechesed, que es la séptima sefirá dentro de la primera, que corresponde a la primera semana. Y ahí seguimos a la segunda semana y decimos que son Shmona Yamim, 8 días, y también contamos la equivalencia en semanas. She'em Shavua Echad, Veyom Echad Laomer, quiere decir 8 días, que son una semana y un día del Omer. Y comienza la segunda semana, que es la semana de Geburah, con Gesed Shebet Gburah. Luego tenemos Gburah Shebet Gburah y así sucesivamente hasta llegar a Malchut Shebet Gburah, que es 2 semanas, 14 días. La semana número 3 comienza, aquí lo tenemos, el día número 15, Gesed Shebet Tiferet. Comenzamos a incluir la tercera semana que corresponde a Tiferet, etcétera, etcétera, etcétera. Lo tenemos también para ver. Lo que tiene interesante es que luego que terminamos de decir los días, tenemos aquí, no tenemos a Jochma Binaidat, eso es lo que decíamos antes, que no tenemos a Jochma Binaidat, empiezan solo de las midot, que son las cualidades del alma que tienen que ver con las emociones y la acción. Luego de terminar esta parte, que cada día tomamos lo que corresponde de esta lista que tenemos acá, seguimos con un pedido, un deseo de que Hashem mande ya el Bet HaMikdash, que se reconstruya, que podamos volver al trabajo de los korbanot, al trabajo de los sacrificios, al Bet HaMikdash, a Yerushalayim. Decimos Ana Bejoa, que eso también lo vemos un poco en la clase de tefilá. Y acá tenemos una tefilá muy especial, que dice así: Ribono Shel Olam, nos estamos dirigiendo a Hashem. Nos ordenaste a través de Moshe, tu servidor, contar la cuenta del Omer. Y ahora le decimos a Hashem, ¿para qué tenemos que contar la cuenta del Omer? Para purificarnos de nuestras clipot, de nuestras cáscaras y de nuestra impureza, de nuestras impurezas. Y aquí decimos todo lo que ya habíamos visto la vez pasada, que traemos la fuente de donde está escrito Uspartem Lahem y Mojorat Shabbat, que hay que contar a partir del día siguiente del Shabbat, etcétera. Refuash Lema para el hijo de Yesenia, muchas gracias por haber estado y seguro que la vas a ver de la grabación. Entonces decimos que eso fue lo que nos ordenó Hashem a través de Moshe, que contemos estos días del Omer. ¿Para qué? Para que podamos purificarnos. Y es por eso que le decimos a Hashem, y ahí razón, sea tu voluntad. Hashem Elokeinu ve'Elokei Avoteinu. Que gracias a la Sfirata Omer que conté hoy, que cada día decimos esto, sea enmendado lo que hice mal o lo que rasgué un poco
en la sfirá de, y ahí decimos lo que corresponde a ese día. Si es el día 17, decimos Tiferet Tiferet. Si es el día segundo, decimos Gvura Shebefeset. Ahí intercalamos lo que tiene que ver con esa unidad de ese día exacto en lo que estamos diciendo. Y así vamos a poder ser purificados y que a través de que nos purificamos, que nosotros purifiquemos todo, todos los mundos, todo lo que está relacionado con nosotros, que haya una abundancia de luz y de purificación en todos los mundos y que Hashem sea el que nos traiga esa purificación. Entonces vemos que además de ser una cuenta de días para prepararnos a la entrega de la Torá o para contar desde el primer día que comenzamos a cosechar hasta que traemos el primer corbán de la nueva cosecha en Shavuot, también tiene que ver algo con, tiene que ver la sefirá, la cuenta del Omer, con la parte interna de nuestra alma, que cada día señalamos una parte de una sefirá, de una midá, y así vamos purificándonos y preparándonos para la entrega de la Torá, que ya dijimos muchas veces que para nosotros cada festividad no es solamente conmemorar algo que pasó o una costumbre que se hacía, sino que es algo actual que nosotros sabemos que tiene importancia con respecto a nuestra vida de hoy en día y de cada uno en particular. Sin embargo, dijimos que este tiempo, estas 7 semanas, las cuales contamos el Omer, tienen también costumbres de duelo. Hasta ahora yo no vi nada que hayamos dicho que tenga que ver con el duelo. Sin embargo, hay algo muy importante que pasó en la época de justamente de la Sfirata Omer, pero hace muchísimos años, en la época de los Tanaim, los sabios de la Mishnah. Debe ser el siglo I o II, según la era común. Y eso tiene que ver con Rabbi Akiva. Rabbi Akiva nosotros lo conocemos también por muchos dichos que él nos dejó como herencia, y lo conocemos también por su historia tan especial. Muchos de nosotros ya escuchamos muchas veces esta historia, pero es una historia tan especial que siempre se encuentra algo nuevo para aprender de ella. Rabbi Akiva era un simple pastor, hijo de conversos, y él odiaba a todo aquel que era estudiante de la Torá. ¿Por qué? Porque lo despreciaban. Entonces él mismo odiaba a todos los estudiantes de la Torá y no sabía ni siquiera una letra. No sabía leer, no sabía escribir, no sabía orar, no sabía nada. Era un completo ignorante con respecto a la Torá y las mitzvot. Lo único que sabía era hacer su trabajo, cuidar el rebaño de las ovejas en la casa de Calva Sabúa. Calva Sabúa era un hombre muy acaudalado, una muy buena persona también, que daba mucho de acá, y los llamaban Calva Sabúa porque eso en arameo quiere decir perro satisfecho. Quiere decir que cada persona que entraba a su casa como un pobre perro sin nada, salía satisfecho y con el alma y el cuerpo lleno. Y este famoso Calva Sabúa, que además de ser un multimillonario, como lo llamaríamos ahora, también era una persona excepcional, tenía una única hija que se llamaba Rachel. Y esta hija Rachel heredó de su padre estas cualidades, pero fue un poco más allá que él, y enseguida también vamos a entender por qué. Ella vio a este simple pastor de su padre y vio en él algo especial, y no simplemente que vio algo especial, sino que decidió que ese debía ser su marido, porque ese iba a ser, con la ayuda de Hashem, el próximo Jajam, el próximo sabio de la generación, alguien que iba a marcar un punto muy especial y duradero para todas las generaciones,
con respecto al pueblo de Israel. Ella se acercó al pastor y le dijo, si me caso con vos, si me caso contigo, vas a estudiar Torah. Y él aceptó. Y es así que en contra de la voluntad de su padre, Rachel se casó con Akiva. En ese entonces todavía no era rabí. Se casó con Akiva y su padre la echó de la casa. Y le dijo, te desheredo completamente y nunca vas a ver nada de mis pertenencias, nunca te voy a dar nada. Y lo hizo como una promesa. Así que la dejó en la calle completamente con un pastor sin trabajo. Y juntos se fueron a vivir a un establo, a un granero, donde había mucha paja. Antes de continuar la historia de Rabbi Akiva, vamos a tratar de entender cómo puede ser que una mujer de carne y hueso vea algo especial en un hombre. No voy a hablar del caso general de cuando una persona se fija en otra, sino que voy a hablar en particular del caso de Rabbi Akiva con Rachel. Las almas de Rabbi Akiva y Rachel estaban destinadas una a la otra, no solamente porque formaron una pareja, sino que ellas tenían mucho que ver una con la otra desde hacía mucho antes. Esto seguramente ya lo habrán escuchado en otras clases. Y el vínculo tan especial que había entre ellos era un vínculo que está relacionado con una historia que está escrita en la Torá, justamente. En la Torá tenemos la historia de Pinhas. Pinhas era uno de los descendientes de Aarón a Cohen, que sin embargo no era Cohen, ya que él ya había nacido cuando fue repartido, fue designado quién iba a ser Cohen, que son los descendientes de Aarón por parte de sus hijos, aquellos que nacían luego de sus hijos y incluían a los hijos de Aarón y a Aarón mismo, iban a ser Kohanim, pero aquellos que ya hayan nacido no eran Kohanim. Pinhas era uno de ellos. Sin embargo, en el momento indicado, tomó la decisión correcta, salvó al pueblo de Israel, también ayudó a Moshe Rabbeinu, y es por eso que se le dio un regalo muy especial, que es el ser Cohen, por más que él no tendría que haberlo sido. ¿Qué es lo que hizo Pinhas? Seguramente ustedes sabrán. ¿Quién nos quiere contar qué es lo especial que hizo Pinhas? Exactamente, Cintia, ¿qué es lo que hizo? Exactamente, él mató a uno de los dirigentes del pueblo de Israel, era el jefe de una de las tribus, y lo mató junto a la princesa Midianita. ¿Por qué los mató? Porque estaban pecando frente a todo el pueblo de Israel y junto con ellos habían traído a pecar a mucha gente, 24.000 personas. Acá nos dice Ilana, en la época que los midianitas quisieron hacer caer a Bnei Israel por sus mujeres, él mató a Zimri ben Salú y a Cosbi bat Zur, el jefe de la tribu Shimón, con una lanza los atravesó. Exactamente. No es que mató a cualquier persona, mató a un líder, y eso en el medio que estaba una multitud enorme, todo el pueblo de Israel en el desierto, y Moshe con los sabios parados ahí sin saber qué hacer, porque en ese momento se le olvidó a Moshe la halajá y no sabía qué es lo que tenía que hacer. Vino Pinhas, no perdió un momento y tomando el coraje de saber que está haciendo lo correcto en los ojos de Hashem, no le importó su vida, que lo podían haber matado en ese mismo momento, no le importó nada, atravesó con una lanza a estos dos pecadores y así también cesó
la epidemia que había empezado en el pueblo de Israel, y también cesaron los pecadores. 24.000 hombres que estaban pecando ahí fueron muertos también en ese momento. Gracias a eso, él recibió el gran obsequio de ser sacerdote junto con toda su familia, pero también recibió un obsequio muy especial, que es el de que se una su alma con un ángel, el ángel Eliau. Y a partir de ese momento empezó a existir lo que nosotros conocemos hoy como Eliau Anabí, el profeta Eliau, que también lo tenemos como profeta en los libros de los profetas. ¿Qué tiene que ver todo esto con Rabbi Akiva? La pregunta es contestada con otra pregunta, y la pregunta es: ¿cómo puede ser que el jefe de una tribu, que era elegido de una manera muy especial, todos los jefes de las tribus eran especiales, eran tzadikim, cómo puede ser que en el medio del desierto, con todos los milagros que habían visto, se ponga a pecar con una midianita por el solo hecho de que pase por ahí? Que para eso las mandaron los midianitas. La respuesta es que él vio una chispa divina en esa mujer. Él vio que esa mujer tenía en ella un alma muy elevada que tenía que ser traída para el lado de la Kedushá. Tenía que ser traída al pueblo de Israel, por supuesto a través del matrimonio, pero él no lo pensó dos veces, y si lo hubiera pensado se hubiera dado cuenta que hay formas de cómo hacer que las chispas divinas lleguen al lugar indicado, y al hacerlo de la forma incorrecta, eso se transformó en un pecado. Como nos damos cuenta, esto tiene una similitud muy grande con lo que pasó con Rachel. Ella solamente lo vio a Rabbi Akiva y supo que ellos tenían que ser marido y mujer, que ellos tenían que estar juntos. ¿Por qué? Porque el alma de Rachel era esa alma que estaba en la princesa midianita, y el alma de Rabbi Akiva era el alma del dirigente de la tribu de Shimón, que en su momento hicieron las cosas mal. Y ahora se les estaba dando una segunda oportunidad para hacer las cosas según la Torah, para hacer las cosas de la manera correcta. Es por eso que Rabbi Akiva llegó a tener 24.000 alumnos. Es decir, Rachel y Akiva se fueron de la casa del padre de Rachel con la propuesta de Rachel de que él se vaya a estudiar Torah. Y es así como tuvieron un bebé, y luego ella le dijo: no te olvides de la promesa que me hiciste, ahora te tenés que ir a estudiar Torah. Él se fue a estudiar Torah, y en el camino vio una piedra, la cual tenía unos surcos muy interesantes, y él preguntó a los que estaban ahí: ¿quién hizo esto? Estos surcos, una piedra muy dura. ¿Quién se ocupó de hacer estas formas en la piedra? Y ellos le dijeron: ¿no ves que hay un manantial que está goteando en esa piedra? El agua, con el tiempo, hizo que la piedra tome la forma, tenga surcos según las gotas de agua. Y es ahí cuando él dijo: si una piedra tan dura, con constancia y con dedicación, puede ser roída, puede tener surcos, gracias al agua que es tan blanda y tan suave, seguramente que mi corazón, que es simplemente de carne y es muy blando, va a poder abrirse, va a poder moldearse a través del estudio de la Torah, que es tan fuerte y tan impactante. Y eso es lo que él hizo, y durante 12 años estudió Torah lejos de su casa, mientras su esposa Rachel estaba sola con su bebé y trabajaba para los demás, lavando ropa ajena. Luego de 12 años volvió Rabbi Akiva y estaba a punto de entrar a su casa, luego de haber ya tenido 12.000 alumnos. Adquirió 12.000 alumnos
era un sabio muy importante, iba a entrar a su casa y escuchó una conversación que su esposa tenía con el vecino. ¿Cuál era la conversación? El vecino le decía a Rachel: volvé a la casa de tu padre. Mira, tu marido te dejó, te abandonó. Ya está, no tienes nada más que hacer acá. Volvé a la casa de tu padre, pedile perdón, decirle que no vas a volver a ver nunca más a esa persona. Y él te va a recibir con los brazos abiertos. Y ella le dijo: de ninguna manera. Yo sé que mi marido está estudiando Torah como corresponde, y si pudiera oírme en este momento le diría que se quede otros 12 años más. Y en ese momento, Rabbi Akiva se dio vuelta y volvió a la yeshiva sin ni siquiera decirle a la esposa: hey, pasé por acá. Se fue a la yeshiva, siguió estudiando Torah, y recién después de 12 años más volvió. 24 años estuvieron apartados uno del otro, teniendo la oportunidad de entre medio verse y pasarse alguna información de bien, estás bien, etcétera. ¿Por qué fue ese instante homicidio? ¿Por qué no se encontraron ni siquiera para decir: ok, vine, te escuché y me voy de vuelta? Porque eso fue lo que enmendó el pecado que en su momento habían cometido. El error fue enmendado gracias a que Rabbi Akiva se eh, sobrepuso al instinto, a algo que sería muy natural, y se fue de la misma forma que había venido. Eso es lo que enmendó el terrible error que habían hecho en su momento. Y es así que volvió Rabbi Akiva con 24.000 alumnos. Estos 24.000 alumnos poseían las almas de esas 24.000 personas que habían pecado junto con Rabbi Akiva, con el alma de Rabbi Akiva y el alma de Rachel. Eran personas tan elevadas, tenían almas tan elevadas, que cada uno poseía una senda especial con respecto al cumplimiento de las mitzvot. Ahora vamos a ver qué es lo que pasó con los 24.000 alumnos. Estos 24.000 alumnos eran tzadikim, es decir, que estaban yendo por el buen camino, al igual que Rabbi Akiva y Rachel. Ellos también tenían algo que enmendar. Y ese algo que tenían que enmendar, esta vez venía en forma de darle respeto uno al otro. ¿Por qué? En su momento ellos hicieron un pecado en común, tenían una unión muy fuerte, 24.000 personas que de común acuerdo estaban haciendo exactamente lo mismo que el dirigente de la tribu de Shimon hacía. Ahora tenían que utilizar esa unión, pero con fuerza para el lado de Kedushá, para el lado de la santidad, del lado de la Torah. Y es así que Rabbi Akiva los instruyó con su lema, que es el Ahavat Israel, que es el amor al prójimo, el amor incondicional al prójimo. Y de esa forma ellos se instruyeron y siguieron el camino. Sin embargo, llegaron a niveles tan altos que cada uno poseía su forma de ver el cumplimiento de las mitzvot. Y gracias a ese amor al prójimo que tenían, no podían soportar ver a un compañero que no cumple las mitzvot o que no vea el cumplimiento de las mitzvot de la misma forma que ellos lo veían, porque ellos lo veían como un error. Y ese amor al prójimo no los dejaba que entiendan que cada uno tiene su forma dentro del marco de la halajá y que eso no es un error. Este sentimiento de unión no los dejó que respeten uno al otro, que respeten uno el camino del otro, y no es que fueron cada uno a pegarle al otro, sino que simplemente no se saludaban, no se levantaban uno cuando el otro entraba, no se demostraban respeto, ya que cada uno quería enmendar al otro.
por ese sentimiento de unión, por ese sentimiento de amor al prójimo. Es decir, el error que tuvieron fue ínfimo, pero eso, ese pequeñísimo error, hizo que no puedan enmendar lo que venían a enmendar a este mundo nuevamente. De la misma forma que esa milésima de segundo en la que Rabbi Akiva se dio vuelta y volvió a la yeshiva, cambió, enmendó todo lo que había pasado en el pasado lejano de ellos. De esa misma forma, ese ínfimo error que estaban cometiendo ahora los alumnos de Rabbi Akiva hizo que no puedan enmendar lo que ellos venían a enmendar a este mundo. Acá veo que ya hay muchas preguntas, digamos que esta es una historia como para muchísimas preguntas y muchas horas de estudio. Vamos a tratar de ver un poco de ellas. Ok, están escribiendo rápido y no veo qué es lo que va apareciendo. Estamos hablando, Nomi, de la Sefirá. Es la Sefirá de la Sefirá y por eso trajimos esto acá. No estaban enojados unos con otros, señor de Selga, sino que simplemente, por ejemplo, cuando uno de ellos entraba en la casa de estudio, el resto no se paraba para demostrarle su reconocimiento, su respeto. Eran cosas ínfimas que hoy en día, si nos tenemos que poner a fijarnos en nosotros mismos, digamos que estamos en muchísimos errores. Pero en ellos, que era su cometido, era su tarea especial, en ellos era una falta muy grave. Y es por eso que se desató una epidemia y durante la Sirá, justamente que es el momento de enmendar las midot, las cualidades de cada uno y cómo uno se relaciona con el prójimo, durante estos días de la Sefirat Omer fueron muriendo todos los alumnos de Rabbi Akiva. Luego de todos estos 24.000 alumnos, Rabbi Akiva tuvo 5 alumnos más. Uno de ellos, el famoso Rabbi Shimon, que gracias a él tenemos al libro del Zohar, el libro base de la Kabbalah. Entonces acá vemos como todo se conecta con todo, como a veces nosotros no sabemos cuál es nuestro propósito en la vida. Nosotros decimos no podemos hacer cosas monumentales, sin embargo hay cosas ínfimas que son para ellas que venimos aquí, y esa es nuestra meta. No sabemos qué es lo que venimos a enmendar, cuál es nuestro propósito, dónde están las chispas. Nosotros no lo vemos claramente como lo veían ellos con sus almas tan especiales. Pero sin embargo nosotros podemos aprender de estos sucesos, de estas historias, y llevar a la práctica ciertos elementos, los cuales sí tenemos la posibilidad de ver, de reconocer y de llevar a la práctica. Nos pregunta Esperanza, todas esas almas hebreas que en su momento cometieron error fueron rescatadas con radioactiva. Ok, hay quienes dicen que el Zohar fue lo que trajo la luz a esas almas, hay quienes dicen distintas opiniones. Digamos que esa parte no es la que nosotras nos concierne, porque puede ser que vinieron en otro tipo de reencarnaciones, etcétera. Lo que sí sabemos es que Rabbi Akiva, y eso es lo que nos dicen, alguien dijo algo de como líder, al ser el maestro de todos estos alumnos, Rabbi Akiva se vio responsable de que no hayan cumplido con su deber o con su cometido, y es por eso que él siguió inculcando todo lo que tiene que ver con Ahavat Israel, y dijo que es una regla muy importante en la Torah. En general, si nosotros vemos la forma de ver de Rabbi Akiva las cosas con respecto a la halajá, etcétera, es muy interesante tratar de ver cómo su lema se intercala entre medio de todos sus dichos y todas sus intervenciones en la Mishnah y luego en la Gemara. Pero eso no es lo que nos tiene reunidos aquí,
sino que lo que nos tiene reunidos aquí es eso de enmendar las midot. Y bueno, es lo que decíamos, Ilana, que los 24.000 cayeron en el error de no utilizar esa unión de la manera correcta. Es decir, llegaron a un nivel muy elevado de unión a tal punto que querían que todos sean tzadikim, todos los 24.000 sean tzadikim. Pero ellos entendían ser tzadik solamente de su forma. Y no podían ver en el otro otra forma de pensar o una manera distinta de ver las cosas. Esa fue la falta propia de cada uno de los 24.000. Porque nosotros sabemos, y más sobre todo en Chabad, que por más que nosotros tenemos un líder, nosotros tenemos la responsabilidad de nuestros actos y por supuesto de llevar a cabo las metas para las cuales vinimos. Si bien un líder nos puede guiar, un líder nos puede dar la fuerza, un líder nos puede hacer emisarios y darnos metas a cumplir, está en nosotros llevarlo a cabo al fin y al cabo, porque para eso tenemos el libre albedrío. Y esto es un poco lo que nos decía la canción al principio de la clase, y esto es una de las cosas que tenemos escrita en la Mishnah. Ok, Cintia nos dice lo que no hay respeto, y eso lo vamos a hablar en unos momentos si nos alcanza el tiempo. Lo que decíamos, ¿ah? Lo que decíamos es que igualmente cada uno de nosotros tenemos el libre albedrío y la responsabilidad de llevar a cabo lo que nos proponemos o lo que debemos hacer. Y eso es un poco lo que nos decía la canción al principio de la clase. Lo aleja melajá ligmor, aval en ata ben jorim libatel mimena. Quiere decir, no está en ti terminar el trabajo. Es decir, el trabajo es intenso, es largo, es infinito, y estamos hablando por supuesto de las cosas que tenemos que hacer con respecto al cumplimiento de las mitzvot, a lo que Hashem nos exige. Nuestros sabios nos dicen, sabemos que es algo infinito y que es imposible de que tú lo cumplas solo, pero tampoco eres libre de deshacerte de este trabajo. Es decir, hay que tomar en cuenta que no todo depende de nosotros. Por ejemplo, con estos 24.000 alumnos, no dependía de ellos poseer el alma de esa gente que vino antes que ellos, muchísimo antes, la gente del desierto. Eso no dependía de ellos. Pero sí dependía de ellos llevar a cabo cierta meta que tenía que ver con la purificación y la refinación de sus midot. Exactamente, no está en nuestras manos saber quién se reencarnó, dónde, qué alma poseemos nosotros. Incluso todos los que mandan preguntas sobre, siento que tengo un alma judía, ¿cómo sé si me tengo que convertir o no me tengo que convertir? Todo eso es la parte que la Hashem, a Nistarot la Hashem me lo pedimos. Quiere decir, la parte oculta es para Hashem. Lo que sí está en nosotros es tomar la parte revelada, y nosotros sabemos a dónde queremos llegar. Nosotros queremos qué es lo que queremos, sabemos qué es lo que queremos cumplir y cómo estar bien a los ojos de Hashem. Nosotros podemos reconocer la verdad cuando la vemos, gracias a que Hashem nos dio la posibilidad de verlo. Y eso sí está en nosotros. Esa sí la parte que está revelada a nuestros ojos y es la parte que debemos completar a la parte que está oculta. Es lo que nos dicen nuestros sabios en la Mishnah. El trabajo no es todo para que lo hagas por ti mismo solo, pero tampoco tienes la posibilidad o el lujo de deshacerte de este trabajo tan importante. Y eso es lo que nosotros sacamos en limpio de toda esta historia de Rabbi Akiva, porque nosotros por un lado los vemos muy atados de manos y de pies, que debían cumplir una meta de algo que ellos ni siquiera habían hecho como personas, sino que
poseían el alma de alguien que en su momento estuvo haciendo algo incorrecto. Sin embargo, ellos no dijeron, a mí no me interesa, yo no tengo la culpa, sino que tomaron la responsabilidad porque saben que si Hashem puso ese alma en ese cuerpo, quiere decir que tiene toda la posibilidad y tiene todos los utensilios y recipientes para llevar a cabo esta meta. Cintia nos dice que hace poco la visitó una familia y lo primero que le dijeron fue: Cintia, cuéntame cómo hago para conocer a... ok, estoy escribiendo todo si no veo qué es lo que nos dice. Ok, como están escribiendo y se va oyendo el chat, no veo qué es lo que están escribiendo. Después, con tiempo lo voy a ver y seguramente están escribiendo cosas muy importantes. Sin embargo, lo que vamos a sacar en limpio de acá es, primero que todo, que hay parte que sí somos responsables y que sí tenemos la posibilidad de llevar a cabo y de realizar en nuestra vida, y hay parte que no. Y ese balance es el que nos mantiene siempre yendo hacia adelante, porque si nada depende de nosotros, no tenemos por qué hacer nada. Y si todo depende de nosotros, podemos sin ningún problema decidir que no tenemos suficiente fuerza y no queremos hacer nada. El saber que hay parte que depende de nosotros y parte que no, y es en el punto de unión donde nosotros nos encontramos, nos mantiene yendo hacia adelante. Y por otro lado vemos que tenemos 7 semanas de purificación del alma, que la base es el respeto mutuo uno al otro, ya sea en sus distintas formas de ver la vida, en su distinto carácter, ya sea en un mismo grupo en el que todos tenemos la misma meta y vamos hacia el mismo lugar. Hay diferencias y hay cosas que tal vez no nos gustan o que no nos caen bien. Hay que saber respetar de la manera que corresponde, yendo de sefirá en sefirá, de mirá en mirá, gesed, geburá, tiferet, y viendo cómo de cada una de estas mirot podemos aprender a ser mejores, primero que todo personas, y luego por supuesto cumplidores de la voluntad de Hashem. Helga, ok, sí, digamos que es misterioso porque tiene muchos días de duelo. Sin embargo, todos los días que tienen que ver con la destrucción, que es del 17 de Tammuz al 9 de Av, también tienen momentos de duelo. Tenemos el día 10 de Tebet, que también lo conmemoramos, tiene cosas que tienen que ver con el duelo. Sin embargo, se puede decir que esta sefirá tiene algo de importancia porque fue desde el primer día del Omer hasta el último día del Omer, en que cada año iban muriendo los alumnos de Rabbi Akiva, una pérdida enorme para el pueblo de Israel, ya que con o sin el templo, los que mantienen viva la tradición, los que mantienen vivo el cumplimiento de las mitzvot, son aquellos que la estudian. Por supuesto, como todos nosotros estamos aquí sentados estudiando y podemos transmitir. ¿Okay? Y eso es una gran pérdida por la cual nosotros estamos de duelo, pero también el duelo también está escrito con respecto al duelo en general de personas particulares. Cuando una persona pierde a alguien querido y tiene sus costumbres de duelo, es porque ese duelo nos ayuda a separarnos de ese ser querido de manera paulatina, es decir, de a poco. Por eso tenemos costumbres el mismo día, luego la semana, luego el mes, el año. Cuando nos vamos separando de a poco y nos vamos tomamos el tiempo de mirar hacia adentro gracias a estas costumbres de duelo, eso nos hace que también podamos trabajar
en nosotros mismos. Es decir, todo lo que tiene que ver con el duelo en el judaísmo no es solamente una forma de demostrar angustia o de demostrar tristeza. Es decir, por ejemplo, en el judaísmo no tenemos esa costumbre de vestirnos de negro. No tenemos costumbre de demostrar el duelo con colores o con tipos de velas, sino que más que nada las costumbres de duelo son de mirar hacia adentro, introspección, tratar de averiguar qué es lo que nos está pasando a nosotros, por qué nos está pasando a nosotros, cómo podemos seguir adelante. Esa es la señal del duelo en el judaísmo. Y es por eso que también con una pérdida tan grande y con una señal tan grande, con un mensaje tan importante como es la del respeto mutuo, es un tiempo en que debemos mirar hacia adentro a cada una y una de las midot y decir qué tenemos que enmendar aquí, cómo podemos ser mejores en esto. Ahora sí los dejo que vayan a la clase del Rap de Spanish que ya está comenzando en estos momentos. Todos aquellos que no recibieron el link pueden fijarse en Facebook, pueden entrar al wiki que mismo tienen la invitación. Gracias por haber estado con nosotros y los dejo con la canción que iniciamos la clase, que es no todo depende de nosotros, pero tampoco tenemos que darnos el lujo de dejar todo en manos ajenas. Shavua Tov, y por supuesto que tengan un lindo trabajo con respecto a sus libros.